En esta nueva clase seguiremos trabajando sobre clasificación de la materia según su composición. Ya hablamos que la materia se puede clasificar según su estado físico, sólido, líquido, gaseoso o plasma. Ahora vamos a hablar de su clasificación según su composición. De hecho, hablamos que la materia se ha clasificado en sustancias puras y estas, a su vez, se clasifican en elementos y compuestos. ¿Listo? Por ejemplo, algunos elementos que los logramos encontrar fácilmente en nuestra tabla periódica: el oro, el níquel, algún ejemplo como un gas inerte como el xenón o el sodio. ¿Listo? Y cuando hablamos de compuestos, ejemplos de compuestos: el metanol, el cloruro de sodio o, ¿por qué no?, el dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces recuerden, las sustancias puras se pueden clasificar en elementos o en compuestos. Otra de las formas en las que se ha clasificado la materia es por mezclas. Y estas, al igual que las sustancias puras, también se han clasificado en dos: las homogéneas y las mezclas heterogéneas. ¿Listo? Como algunos ejemplos de mezclas homogéneas, podemos hablar de la composición del aire, que son varios gases, o, ¿por qué no?, el vino y el café. Y en cuanto a ejemplos de mezclas de tipo heterogéneo, podemos mencionar la madera, el suelo o algunos minerales. Teniendo en cuenta esta clasificación, ahora empezaremos a hablar de cada una. Bien, vamos a iniciar hablando de las sustancias puras. Algo importante que debemos hablar sobre la materia en cuanto a esta clasificación de sustancias puras es que esta presenta propiedades definidas, que no va a variar de una muestra en otra. Por eso hablamos de dos tipos de sustancias puras. Por un lado, los elementos. Una característica principal cuando hablamos de los elementos es que no se pueden descomponer en sustancias simples. Otra de sus características es que estas están compuestas por un único tipo de átomo. Y adicional a esto, todos los elementos que existen actualmente los podemos encontrar en una tabla periódica. ¿Y cómo los vamos a encontrar dentro de nuestra tabla periódica? Es con una representación o un símbolo. Algo que debemos hablar sobre los elementos es que se encuentran en proporciones o abundancias diferentes, no solo aquí en la Tierra, sino también fuera de ella. Ahora vamos a hablar sobre los compuestos. Estos, a diferencia de los elementos, son sustancias compuestas de uno o más elementos. Adicional a esto, sí presentan diferentes tipos de átomos y la formación de todo compuesto se llevará a cabo por interacciones o reacciones químicas. Algo importante que debemos hablar sobre los compuestos es algo denominado la ley de las proporciones definidas, las cuales nos dicen que la composición elemental dentro de un compuesto siempre será la misma. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el agua en estado puro, un 11% va a representar hidrógeno, mientras que el 89% restante será del oxígeno. Y esto siempre se va a cumplir siempre y cuando el agua esté como un compuesto puro, atribuyéndole a la ley de las proporciones definidas. Recuerden, hoy vimos la clasificación de la materia según su composición, específicamente de sustancias puras.